Economía y felicidad. Una conversación íntima en torno a los flagelos más comunes que se presentan en época de pandemia. Alejandro de Barbieri y Juan Andrés Elordoy conducen cada podcast desde perspectivas complementarias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Alejandro de Barbieri y con mi amigo Juan Andrés Elordoy estamos felices de seguir caminando en Economía y Felicidad, un proyecto que hace muchos años lo comenzamos y que ahora estamos por la tercera temporada juntos, tratando de estos dos enfoques sumarlos para llevar salud mental, llevar salud emocional, llevar reflexión sobre estos temas. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué haces, Ale? Qué cantidad de comentarios que surgieron a raíz del episodio anterior, ¿no? El cuestión de actitud, porque, claro, metimos el dedo en la llaga, tal vez para muchos, porque, bueno, implica cómo pararse frente a este escenario, cómo salir, cómo enfrentar, y bueno, eso está buenísimo, ir contactándose más estrechamente con la gente. Tal cual, Juan, y si me permitís una introducción, tú lo planteaste en el episodio pasado, pero vale la pena para los oyentes que a veces cuando uno pone énfasis en la actitud, puede quedar como un aspecto voluntarista, ¿no? Si fulanito no puede porque no pone suficiente actitud, ¿no? Ese es como el riesgo como de no tomar en cuenta todas las dimensiones. Y una cosa que hablamos con los psicólogos el otro día que fuimos al Parlamento, que comentaba contigo eso, la complementariedad que hay hoy en día en la ciencia entre el genoma y el ambioma. El genoma es la base genética que todos heredamos de nuestros padres, ¿verdad? O sea, la información genética que puede tener que ver con la diabetes, con el corazón, ¿no? Con una depresión, la base genética que cada uno tiene. Pero hoy en día se habla del ambioma, o sea, hay un autor que dice, la genética prepara el arma, pero el ambiente gatilla. Y es súper interesante esta expresión, es buenísima, porque tiene que ver con lo que también queremos hacer con este podcast. O sea, hay una base genética, hay una base biológica de toda, incluso de los colectivos, ¿verdad? Pero el ambiente, o sea, el ambiente, la música que hay en tu casa, la formación que tienen tus papás, la educación, los libros, la música que se escucha, la comida, la manera en que nos hablamos, justamente todo eso habla de un ambiente nuevo que le podemos dar a nuestros hijos y a nosotros mismos para ahora, para la pandemia, por ejemplo, para cómo ser resilientes en la pandemia, ¿no? Cómo generar un ambiente que en vez de gatillar lo negativo, que como ha pasado en otras situaciones, ¿no? De tragedias sociales y colectivas, la violencia, el enojo, poder gatillar situaciones más positivas. Qué conexión que podríamos hacer con lo de Colombia, ¿no? Con eso, porque Colombia está viviendo una situación muy crítica con desaparecidos, con muertos. No voy a mencionar números porque seguramente van cambiando. Son 30 a la hora de la grabación, pero pueden ser más, ojalá que menos. Ojalá que se frene la situación, pero bueno, todo ha surgido a la luz de una reforma tributaria y el desconcierto o directamente la resistencia a un cambio que proponía el gobierno. Y bueno, la situación es muy crítica como lo plantea. Vamos a escuchar, si te parece, Ale, escuchamos a Felipe Rojas Azula que nos mandó este testimonio sobre cómo está viviendo Colombia en este momento. Alejandro y Juan, saludo cordial de Colombia en el 8º día consecutivo de este denominado paro nacional, que ha estado enmarcado por diferentes situaciones y actividades vandálicas, particularmente en las principales ciudades del país. En Cali, capital del Valle del Cauca, en los 2 o 3 primeros días de protestas se presentaron 20 civiles muertos, aparentemente a manos de la fuerza policial y del SMAT. Ayer, 4 de mayo, en la capital colombiana se registraron un sinnúmero de situaciones de destrozos y de vandalismo en los CAI. Uno particularmente que empañó toda la jornada de protesta pacífica fue el que encerraron a 15 policías en un CAI, en una estación de policía, y incineraron esta estación. Afortunadamente los policías lograron salir con vida, algunos con heridas que no tienen mayor gravedad. Pero ha sido así. El gobierno nacional, el gobierno del presidente Iván Duque, no ha querido escuchar y no ha querido atender las solicitudes que hacen los diferentes líderes de esta protesta. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha hecho la invitación a que jóvenes
que son los que están involucrados en esta serie de manifestaciones, se puedan reunir con el gobierno nacional para que se pueda llegar a un feliz término. Esta protesta que arrancó por la conocidísima reforma tributaria del exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, fue la que detonó un sinnúmero de solicitudes y de inconformismos que tenía la sociedad colombiana. Esperamos que hoy, 5 de mayo, mejoren y que se desarrollen estas actividades y esta protesta de manera pacífica. Un saludo cordial para todos, muy pero muy buenas tardes. Sí, la verdad que es un testimonio que a mí me hizo acordar, Juan, de un amigo, Juan Pablo, que también es oyente de nuestro podcast y es colombiano, psicólogo. Cuando vimos estas noticias con Marcela, enseguida les mandamos un WhatsApp a los amigos colombianos y él me dijo algo súper interesante que también tiene que ver con lo que comenta el periodista, ¿no? Me dijo, ¿cómo puede ser, Ale, que la muerte le gane a las ideas, algo así, ¿no? ¿Cómo puede ser que no nos podamos sentar, ¿no? A conversar, ¿no? Que enseguida falte diálogo, falte capacidad de encuentro, y es lo que plantea el periodista acá al final, ¿no? La posibilidad de que los jóvenes o los movimientos, que no estoy al tanto de si hay un movimiento ya identificado o si es en general, puedan resolver los conflictos a través de la palabra, ¿no? ¿Viste? Cuando se gatilla esto de un lado y del otro, a veces ya después es difícil de pararlo y esto es lo complejo de los vínculos humanos y de la sociedad, porque también puede haber, más allá de lo que desató en este caso, ¿no? El desorden social en Colombia, está también todo lo que venimos conteniendo en este tiempo, ¿no, Juan? Todo lo que venimos como aguantando, ¿no? Como seres humanos por la pandemia, por los trabajos, ¿no? Por las dificultades en la familia, o sea, todo eso es un combo emocional que a veces hay cosas que el gobierno hace una señal X y bueno, y a veces sin darse cuenta puede estar destapando, ¿no? Una situación de catarsis social que estaba ahí necesitando expresarse también. Absolutamente. Mira, estos días me ha tocado estar en un sanatorio, en un hospital, y he visto en este contexto gente, nada, que junta energía, junta bronca, junta, bueno, producto del estrés, y gente que de repente se desahoga golpeando una pared, cosa que en un ambiente que uno se supone que es más tranquilo o debiera ser más tranquilo, o sea, evidentemente eso de la contención de la energía no sacada se expresa en lo muy personal, pero también en lo social, como en este caso. Claro, totalmente. Y ahí es donde, como tú decís, esas realidades. Hace poco leí la columna que hizo Facundo Ponce de León, el comunicador y el filósofo uruguayo que siempre escribe y da el tono, para mí me parece, con la parte filosófica. Él decía que estamos como esperando la catarsis, ¿no? ¿Y sabes dónde estuve hoy de mañana, Juan? Estuve por Zoom con adolescentes de un colegio, de tercero y cuarto del liceo, hablando sobre cómo estaban viviendo la pandemia, ¿no? Y justamente me decían eso, claro, extrañamos el grupo, extrañamos no poder apoyarnos grupalmente, como también pasa en los trabajos, ¿no? El teletrabajo es fantástico, pero también se pierde, ¿no? Lo grupal, ¿no? Se pierde ese mate compartido, la risa, ¿no? La complicidad, ¿no? El apoyo mutuo que uno logra en un trabajo. O sea que estas expresiones sociales de agresividad, la verdad que son preocupantes. Obviamente que, como tú decís, es todo muy reciente, ¿no? Y seguramente las investigaciones seguirán, ¿no? En curso, pero creo que tenemos que seguir trabajando por lo menos como psicólogo, por mi parte, por la resolución de los conflictos a través de la palabra, ¿no? Creo que eso es lo que nos separa de los animales y creo que la democracia tiene esa virtud, pero claro, a veces pasan estas situaciones que con la pandemia y prepandemia también ya pasaban, situaciones sociales donde a veces si los gobiernos no saben escuchar, ¿no? Como un papá que no sabe escuchar lo que su hijo adolescente no precisa, saber escuchar, saber generar diálogo, saber generar, ¿no? Puentes de diálogo concretos, puede pasar esto, ¿no? Que después el adolescente se enoja e insulta porque no se siente escuchado, ¿no? Me causa gracia lo que decís que nos separamos de los animales. ¿Será así? Palabra. Y lo que nos hace salir de una civilización barbárica, digamos, a una civilización democrática, se supone humana, es, bueno, resolver los conflictos a través de la palabra. Está el parlamento, se eligen los representantes, ¿no? Viste que ahora está muy de moda cuando hay esas discusiones en Twitter. No me representa, ¿no? Fulanito, no me representa. Bueno, pero hoy votaste, ¿no? Y esa persona te representa. Después uno puede sentirse orgulloso o no, pero digo, hasta que no tengamos que votar de nuevo, ¿no? No. Viste que hoy en día está como todo en revisión esto también. Entonces, claro, las redes sociales generan que la ciudadanía se siga expresando en una suerte de catarsis. Pero bueno, a veces no tenemos más poder de injerencia. Creo que tú me preguntabas con respecto a la ida del Parlamento, ¿no? Que nos citaron acá en Uruguay. Bueno, ¿y en qué quedó? Bueno, nosotros fuimos y hablamos, pero ahora, claro, queda en los que tienen, ¿no? Las potestades políticas para decidir, que no es nuestro caso. Entonces ahí ya
nosotros plantamos la semillita, vendrán, ¿no?, los actores políticos que tomarán decisiones o no. Y si no las toman, bueno, nosotros seguir por nuestro lado como ciudadanos planteando los problemas de una manera civilizada. Pero eso no quita que si no escucho, ¿no?, lo que mi hija adolescente precisa, bueno, entonces se va a enojar y ojalá que realmente estas situaciones de barbarie, de enojo, de violencia, ¿no?, que están viviendo nuestros amigos colombianos, justamente puedan realmente encontrar una manera más civilizada de plantearlos de ambas partes, ¿verdad? Digo, porque ya cuando se desatan situaciones así, a veces uno no sabe después cuántos más muertos tiene que haber, ¿no?, para que se aparezcan los canales de escucha, ¿no? Ale, está claro que no tenemos guión, ¿no? Que no tenemos preguntas, no tenemos algo, tenemos una idea de lo que vamos a hablar en el podcast, pero no aparecen preguntas definidas como la que te quiero hacer, porque me salgo de adentro por preguntarte. ¿Te sentiste escuchado en el Parlamento? Nosotros valoramos que estén llamando a psicólogos. La intervención era una intervención y un planteo, no era un diálogo de ida y vuelta. O sea, nosotros planteamos, éramos 3 expositores, lo que valoramos fue que la citación ya generó una noticia, digamos, porque yo hablé con colegas de Colombia y de Perú, que fue los que me llamaron cuando se enteraron de esto, y me dijeron, mirá, Ale, en otros países, por lo menos de Latinoamérica, no hemos visto que para el manejo de la pandemia los psicólogos sean escuchados o sean citados. Y como psicólogo digo la dimensión humana, ¿no?, la dimensión filosófica, no digo solo la dimensión psíquica, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nombramos a los artistas, nombramos a los músicos, nombramos a todos los otros actores que también han contribuido a la salud mental en la pandemia, ¿no? O sea, la vacuna es importante, es la inmunidad biológica, pero no es lo único. También después precisamos, ¿no?, la inmunidad psicológica, la inmunidad existencial. Así que plantear algo, no hubo un diálogo de ida y vuelta, fue una iniciativa de la presidenta de la Cámara de Senadores en Uruguay, de la vicepresidenta, que está, creo que yo, atrás de plantear una ley de salud mental que sin duda se precisa, porque cuidar las empresas públicas y privadas se hace muy necesario porque la pandemia va a dejar, ¿no?, un efecto postraumático, ¿no? O sea, incluso cuando pasemos lo del virus y ya podamos reunirnos, que tengamos las 2 dosis y todo eso, pero igual hay un efecto traumático como lo tienen los adolescentes que están encerrados y como lo tienen los adultos mayores que sufrieron de angustia. O sea que ahí es donde apelamos a que la salud mental se tome en cuenta. Pero en este caso fue solamente una presentación que nosotros armamos un documento para entregar al Parlamento y para que quede ahí, ¿no? Con los efectos de la pandemia, las consecuencias en el comportamiento humano y algunas sugerencias. Por ejemplo, una sugerencia fue la intervención grupal. Viste que en psicología se habla mucho de lo individual, pero también hay psicólogos que intervienen grupalmente. También por un tema de costos, nos parecía que puede ser una intervención para hacer en empresas públicas y privadas. Y a veces no solo por psicólogos, ¿verdad? Sino hay psicólogos, personas que estén preparadas para generar una dinámica de grupo y simplemente escuchar cómo cada uno se siente. Eso me parece que es un elemento fundamental para ya por lo menos dar calma y bajar el nivel de angustia, ¿no? Muy bueno, muy bueno. No, está bien. Yo te planteaba lo de la pregunta, pero claro, es un parlamento, es una presentación, un espacio de presentación, porque seguramente los diálogos más estrechos es lo que realmente terminan o determinan una política, ¿no? El hecho de que se haga una política pública, no a partir de discursos. Aunque yo también he tenido alguna posibilidad en algún momento de ver legisladores que están ahí y que piensan más en la versión taquigráfica que en otra cosa. O que de repente están escuchando y contestan con el celular a través de Twitter. Esta comisión en este caso es una comisión de seguimiento de la pandemia, ¿no? Tiene como ese nombre, pero creo que ya incorporar, ¿viste?, la dimensión psicológica puede ayudar. Y te cuento lo que me pasó antes de empezar a grabar este podcast contigo, que me llamó de ANEP, de primaria en Uruguay, ¿no?, la Asociación Nacional de Educación Pública, que trabaja con docentes y que yo siempre les doy charlas, cada tanto capacitación. Me habían pedido un ciclo de 3 charlas para docentes a través de la plataforma Zoom. Me acaba de confirmar Andrea, que es la psicóloga que se encarga de esto, que se anotaron 250 personas en 2 días y que en 3 semanas tienen 800 profesores anotados para esta charla. La necesidad está de generar, y bueno, una charla, yo puedo dar obviamente algunos elementos, pero yo creo que sirve muchas veces una charla, pero obviamente si uno tiene después un plan preventivo, ¿no?, en una empresa, en una organización, de cuidar a la persona, ¿no?, de líderes que cuiden a su gente, que tomen en cuenta la alimentación, los horarios, el exceso de Zoom, ¿no?, todas estas otras variables que son tan importantes para que las personas puedan, y sobre todo los docentes, están haciendo un esfuerzo enorme, porque bueno, no es lo mismo dar clase en forma presencial que por Zoom. Economía y felicidad.
creado para analizar en profundidad hechos informativos de la economía vinculados a la psicología de personas, integrantes de la comunidad y sociedades en general. Hemos hablado de pandemia, pero no hemos hablado en este caso, para vincularlo con la economía, un informe que sacó el Banco Central hace algunos días, Ale. Salió publicado en El País también un resumen, el reporte del Sistema Financiero 2020, con la pregunta de qué pasa con el sistema bancario uruguayo, qué pasó con esta crisis del COVID-19. Y a mí hay algunos datos que aparecieron que me sorprenden, digamos. Los depósitos del sector no financiero privado, o sea, las empresas y las familias, en términos reales y en moneda nacional, los depósitos subieron 9,3% en términos reales, o sea, descontando la inflación. En términos reales, subieron los depósitos 9,3% y en moneda extranjera también subieron, hablamos ahí de un incremento del 12%. O sea, hay más plata ahorrada en este contexto de dificultades, ¿no? Y esto, no sé, yo creo que el depósito, el que tiene la posibilidad de tener plata depositada, le da seguridad, digo, en términos de comportamiento, en términos de sensación espiritual. Claro, sí, puede ser. ¿Tú decís que por un lado habla de una cierta recuperación de la economía o simplemente es un dato nomás, todavía no es un dato de recuperación, solo es una constatación, digamos? El dato de recuperación económica va por un lado. El resultado, o sea, ya sabemos que la economía del país en su conjunto en el 2020 cayó, pero lo que vemos ahora en la comparación del 2020 en comparación con el 2019 es que hubo un aumento, o sea, de los ahorros, los depósitos del sector no financiero privado, o sea, las empresas y familias. Y hay un incremento, o sea, ahí de repente habría que ver y estudiar más en profundidad qué tipo de ahorristas y qué tipo de depositantes han visto incrementados sus cuentas y quiénes no. ¿Sabés con qué lo asocio, Juan, lo que estamos hablando ahora? Justamente una encuesta que vi el otro día en el diario que tenía que ver, obviamente también depende de los contextos, porque supongo que esto que tú me estás contando tiene que ver con los contextos de las personas que pueden ahorrar, ¿no? Y que tienen esas entradas. Que había muchos datos de justamente de que había gente que no quería volver a marzo del 2020, que a previo, no sé, 2019, enero, febrero de 2020, había gente que decía, no, yo ya no quiero volver a la vida que tenía antes, porque también el teletrabajo y todo esto de la teleeducación también está generando ya como un nuevo mundo, ¿no? Que quizás repercute también con esos ahorros que tú estás diciendo, porque hay gente que está, no sé, si tenía 2 autos, ahora tienen uno, ¿no? Si tenían uno, lo mueven menos que lo que, ¿no? Que lo que movían la otra vez, yendo y viniendo para otros lados, por ejemplo. Entonces puede haber también un dato de que la gente está como aprendiendo a vivir a otro ritmo, que después vamos a precisar, obviamente, en todos los países de Latinoamérica, la reactivación económica, porque las pérdidas de empleo, digo, eso ya se sabe la tragedia que es para países y para las personas, pero lo asocio con eso de que tenga que ver con la manera en que estamos viviendo o consumiendo. Viste que cuando vos vas al shopping, no sé si a ti te pasa a hacer una compra, ponele, te vas antojando, ¿no? Viste que los de marketing son unos crack en eso, ¿no? O sea, te entras y te ponen, ¿no? Acá una degustación, acá un cartel, acá otro, ¿no? Cuando querés acordar. Y si haces la compra por internet, compras estrictamente lo que necesitas, ¿no? No estás seducido, ¿no? Por lo que agarra la vecina tuya que está al lado, ¿no? Por la oferta, por 2x1, por el pack. Y en general uno suele hacer una compra más acorde con lo que realmente necesita y gasta menos que si se entusiasma cuando va a esos lugares, ¿no? Ahora, mirá este otro dato, está bien porque hablamos de los depósitos, pero no hablamos del endeudamiento, de los créditos, que también han aumentado a nivel sectorial y a nivel familiar. Y no te llama la atención, a mí me llama la atención mucho la cantidad de publicidad que hay de préstamos, digamos, a sola firma, en condiciones, o sea, y acá aparece un dato de un incremento relevante en 2020 y eso sí puede tener que ver con sectores de la población que están en peor situación y que necesitan, digamos, no para comprarse un auto, porque posiblemente el que ahorró es el que tiene auto. ¿Me explico? El tema pasa por ahí, o sea, por cómo... No, el tema, no, eso se puede vincular con el tema del endeudamiento y el estrés que puede significar la crisis económica que afecta a los más vulnerables.
Totalmente, y eso por eso también queda claro que la pandemia refleja muchas desigualdades. Al nivel de educación queda claro, la persona que no tiene un Zoom, ¿no? Que no tiene una conectividad, las familias que tampoco de repente tienen prioridad que su hijo vaya a la escuela, bueno, todas esas cosas que evidentemente afectan la salud mental de los chiquilines, porque hay muchos chiquilines que están en sus casas y no en la escuela, también tienen un riesgo de salud porque hay violencia doméstica o hay abuso sexual, y después obviamente para el desarrollo de la economía, ¿no? Ale, buenísimo. Yo ya tengo en la cabeza un tema para proponerte para la semana que viene, pero bueno, esperemos a ver cómo va transcurriendo la semana, estos días que nos quedan. ¿Qué te parece? Dale, genial. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio, generando reflexiones, generando un espacio para pensar. Nos pueden seguir en las redes, aledebarbieri.com, elordoy.com, y de esa manera seguimos en contacto, recibiendo sus propuestas y el feedback de cada podcast. Si te ha gustado, compártelo con alguien que quizá le pueda venir bien. Si te interesan novedades constructivas, puedes seguirnos en redes sociales o en nuestras páginas. aledebarbieri.com, elordoy.com, El Ordoy con H después de la L. Economía y felicidad.